Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una propuesta bien suculenta, como bien dice el título del test de las golosinas. Es un famoso experimento que Walter Mischel hizo y publicó en 1961 sobre el comportamiento de los niños frente a un estímulo, que era una golosina, una marshmallow, y ver cómo se comportaban frente a él si aguantaban 20 minutos, no 5 como os he puesto, 20 minutos frente a él, frente a ella, frente a la chuchería, y si eran capaces de aguantar el impulso de comérsela, obtenían una segunda golosina, una segunda marshmallow como recompensa. Este es un experimento que ha dado o ha arrojado mucha luz a la comunidad psicológica, sociológica y científica en cuanto a lo que supone el comportamiento del hombre, del ser humano, frente a ese instinto atávico natural frente a su propio deseo. Y lo que es interesante es ver cómo, a muchos años vista, lo que sucedió con aquellos que de alguna manera habían sabido autogobernarse y frente a aquellos que habían desde pequeñitos, era un test de niños de preescolar, entre 4 y 5 años, que se habían sabido gobernar frente al impulso. Efectivamente, aquellos que se habían autogobernado mostraban unos rangos de plenitud, felicidad, satisfacción mucho mayor frente a la propia vida y una tolerancia a la frustración mucho mayor que aquellos que simplemente se habían dejado gobernar por el impulso inicial o primario del deseo. Eso, eso ha sido algo que ha arrojado pues mucha literatura, y muchos estudios posteriores también tuvieron como inspiración este mismo, como el de, por ejemplo, el de Daniel Kahneman en Pensar rápido y pensar despacio, ¿no? Y otros muchos que se han ido haciendo en este campo de la psicología y de la psicología conductual. Además es cierto que con todo el desarrollo posterior de la biología, la neurociencia y la medicina, ha supuesto que se estudie muy bien cómo funciona el cerebro y los campos sinápticos y qué áreas del cerebro se estimulan cuando uno tiene una mayor capacidad de gobernarse frente a uno que no. Se ha descubierto, por ejemplo, cómo hay una región que está en el interior del cerebro, que se llama la amígdala, que es de donde se despiertan los instintos, digamos, más atávicos, más instintivos, más animales, frente a cualquier estímulo externo. Y fundamentalmente la amígdala, por ejemplo, lo que hace es el que el hombre tenga esa capacidad de lucha, huida o parálisis frente a los mecanismos del miedo, que cuando se me presenta una situación que no puedo o prever o controlar o responder de manera sosegada o reflexiva, surge esta invitación de defensa natural, ¿no? El neocórtex es el área que se ha desarrollado como Homo sapiens sapiens en el último momento de la evolución, y es la que permite regular precisamente ese primer impulso, digamos, primario. ¿Qué ocurre? Claro, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Uno dirá, oye, pues entonces si yo con edad temprana tengo una inclinación al deseo irrefrenable, ¿no? De consumir o poseer aquello que se me manifiesta como algo bueno, y además lo identifico como muy bien, pues a lo mejor ya tengo una tara de serie que no puedo superar o que quedo condicionado de por vida. Como siempre os digo, es muy importante saber que biológicamente estamos condicionados, por supuesto, pero no estamos determinados. Esa es una idea que sí me gustaría que quedara hoy muy bien definida en vuestro campo interior, ¿no? No, estamos condicionados, por supuesto, por una biología, por una genética, pero no estamos determinados. Por eso el campo, por ejemplo, de la inteligencia emocional y concretamente este test del marshmallow, lo que pone de relieve es que la fuerza de voluntad
juega un papel decisivo en la vida del hombre. Lo que pone de relieve es que el hombre tiene esa capacidad de autogobierno que un instinto meramente animal no puede tener ese campo de libertad para actuar de forma diferente a lo como se le presenta al propio instinto. Eso lo que hace es que de nosotros, del ser humano, que seamos como especie, que tengamos esa capacidad de vivir en libertad. Es cierto que el desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el autogobierno, las motivaciones intrínsecas ligadas a la trascendencia, al sentido, que llevan aparejado después una correcta relación interpersonal con los demás, en la empatía, en la capacidad de influencia, en la asertividad, son elementos que nos ayudan o nos invitan a elevar la condición frente a lo meramente instintivo. Qué duda cabe, es así. Lo que pasa es que, como siempre comento, si solamente nos ceñimos al campo de la psicología y conductual, y después en el campo de la sociología hacemos los análisis en estricto sentido de cómo ha sido mi fuerza de voluntad frente a las cosas, no estaremos contemplando una dimensión ulterior, trascendente, que tiene también partido y toma mucho partido en la vida del hombre, que es esa que tiene que ver con esa identificación de mi bien. Por eso es tan importante saber enmarcar muy bien por qué muchas veces, por el hecho de simplemente tener una mayor fuerza de voluntad, que sería lo que puede aparecer como resultado de este test de la golosina en orden a tu supuesta mayor felicidad, no siempre se corresponde con ello. ¿Por qué no se corresponde? Porque no basta con tener una gran fuerza de voluntad. Eso es precisamente lo que están tratando de lidiar todas las filosofías del empoderamiento, ¿no? Tú puedes todo, tú eres capaz de eliminar las barreras del instinto y puedes llegar a aquello que tú te propongas en la vida. Eso no siempre es cierto, no siempre es cierto. ¿Cuándo puede ser muy cierto? No siempre, pero más cierto, cuando conquistamos la dimensión del querer. El querer no está estrictamente en la dimensión de la fuerza de voluntad. Forma parte de la fuerza de voluntad, es decir, la fuerza de voluntad forma parte del querer, pero la fuerza de voluntad no es estrictamente el querer. El querer involucra la totalidad de la persona, involucra fundamentalmente la libertad de la persona que está, por un lado, en unión con mi capacidad de autogobernarme, es decir, de mi fuerza de voluntad, pero segundo, y más importante, con mi capacidad y conciencia, que mi inteligencia me hace o me presenta de mi bien. Es decir, tengo que unir ambos cabos para que la cuerda verdaderamente esté bien sostenida. No basta con marcarme objetivos y ser capaz de alcanzarlos, porque eso puede ser que los alcances, pero eso no te configura o no te asegura o no te garantiza ni tu plenitud, ni tu felicidad, ni tu propia excelencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, constantemente abundo en el concepto de trascendencia, porque si no contemplamos más allá de lo meramente conductual, que serían estos tipos de test psicológicos, muchas veces materialistas y positivistas, porque están basados en la ciencia simplemente de la materialidad de las cosas, como puede ser cómo funciona el deseo humano. El deseo humano tiene un componente claramente instintivo animal, pero en el hombre, en el ser humano, además tiene un contenido espiritual. Es decir, el deseo no se puede disociar de la dimensión trascendente y espiritual del hombre, y cuando se hace es cuando se acaban configurando mecanismos de autoengaño, como siempre constantemente acabo diciendo. El deseo confinado en una voluntad que no se trasciende acaba en lo que es el voluntarismo. El deseo de ciencia que no se trasciende en el orden de lo mental acaba en el intelectualismo. Y el deseo que queda confinado en el área de las emociones acaba en lo que es la enfermedad o la deformidad del emotivismo. ¿Qué significa intelectualismo, emotivismo y voluntarismo? Que quedo reducido en el marco de mi diseño mental para alcanzar las cosas y quedo confinado en la estructura de mi ego.
Claro, ¿qué ocurre? Puedo alcanzar lo que la sociedad me presenta como un éxito, como una felicidad, como un bien, porque si musculo muy bien la voluntad, pues quizá en unión con las capacidades, las competencias que voy desarrollando y la actitud que pongo en el día a día, puedo pues llegar lejos. Pero no me garantiza, ojo, no me garantiza para nada ni la felicidad, ni el gozo, ni la alegría, ni la motivación intrínseca profunda. No me lo garantiza. Por eso es tan importante saber los rangos de cada realidad en el hombre, lo que puedo esperar de ellos y lo que no puedo esperar. Es verdad que el campo del desarrollo, de la parte intelectual, de la parte de la dimensión emocional y la dimensión de la voluntad, son campos que encierran cada cual pues, su propia ciencia. Pues evidentemente la ciencia del conocimiento es una ciencia que es necesaria, y la ciencia del desarrollo emocional, como os he ido diciendo, del resonar emocionalmente, del conectar emocionalmente para vincularme con los demás y salir de mi ensimismamiento, es un campo absolutamente necesario, que forma parte del mundo de la antropología, de la pedagogía, de la antropología, y el campo de la voluntad, pues lo mismo, ¿no? Estas ciencias también están implicadas. ¿Y qué hace el que yo me desarrolle en esas ciencias? ¿Me hace mal o me hace bien? Me hace bien, pero me hace bien como un instrumento que simplemente lo puedo afinar mejor, lo puedo conectar mejor. ¿Conectar mejor con qué? El problema es que si lo conecto simplemente conmigo mismo, como estructura de ego, acaba reforzando un mecanismo de autoengaño. Siempre. Siempre. Y puedo confundir perfectamente lo bueno con mi bien. Pensar que eso que se me aparece como bueno es mi bien, y no es así. Y si como instrumento que me afino en el desarrollo de esa excelencia, de la formación, de la educación y del conocimiento, lo conecto con un principio trascendente, como fuente, como espíritu vivo, real, en orden a lo natural y en orden a la naturaleza propia de las cosas, obtengo un resultado totalmente diferente, que simplemente soy un buen instrumento para que una fuerza, que es el amor en realidad, que está más allá de mí, pueda atravesar, filtrarse y yo sonar como buen instrumento de la mejor manera. ¿Lo veis? Es un ejemplo, ¿no? Es decir, es como el Stradivarius. Podemos estar llamados a ser un Stradivarius, pero está muy bien. Si las cuerdas están desafinadas o a lo mejor la madera no está suficientemente bien cuidada y los trastes pues no están todavía bien colocados, pues no sonaré para lo cual estoy llamado. Sin embargo, si conecto con mi naturaleza y me afino, consigo que verdaderamente cuando se sople, cuando el espíritu sople a través mío, suene la mejor melodía, la que está más alineada con mi mejor versión, con mi naturaleza. ¿Vale? Esto quiero que quede muy claro. Por eso os estoy presentando lo que supone el desarrollo de la voluntad. Hablo mucho sobre el voluntarismo, hablo mucho de cómo quedarse confinado en la estructura de la conciencia, para que no nos llevemos a engaño, pues en estos momentos también de incertidumbre y de adaptación a una realidad absolutamente nueva, cambiante, novedosa, que se me presenta como un suelo que se mueve. Víctor Frank comenta en El hombre busca el sentido, que ya hablamos de él, que en el campo de concentración los que verdaderamente acababan venciendo la depresión y venciendo la tentación de la muerte, no eran precisamente las personas que en apariencia pues eran más musculosas o tenían unas mayores capacidades y desarrollo, sino precisamente eran las personas que eran más frágiles y vulnerables, pero que constantemente se superaban a sí mismas. Fijaros, este dato es muy importante, porque tiene mucho que ver con esa humildad que constantemente trato de decir, que es la base y el fundamento para que esa fuerza extra, ese aporte vitamínico extra de conectar con lo real, sea posible. Sin humildad, sin ese necesario abajamiento, que no es un abajamiento, digamos, servil, no, es un ponerme en el lugar que me toca, nada más ni nada menos, con mis fortalezas y mis áreas de mejora. Si me coloco en mi lugar y me quedo en posición de aceptar
que hay tantas cosas que todavía me queda por conocer, por crecer, por descubrir, por mejorar, yo lo que estoy haciendo es dar permiso a que mi foco de mirada frente a la vida cada vez sea mayor y mi capacidad de extensión de mi conocimiento me apertura a ese infinito, que es la manera con la cual yo decido que se me presente mi día a día. Si en mi día a día solo se presenta como un deseo de luchar por la materialidad de las cosas, con todo lo positivo que tiene en cuanto a dotarnos de supervivencia, ¿no? En la contingencia del día a día, pues en el trabajo, mis ideas, mis convicciones. Si yo solamente me busco en mi desarrollo de esas competencias, digamos, operativas, lo que pasará es que confinaré todo mi espíritu a una, digamos, caja cerrada donde esa energía acabará implosionando. Es decir, será como un circuito cerrado donde esa fuerza, que es el amor, quedará reducido a la estructura estrictamente de mis deseos, unidos con eso que se me presenta como bueno, no como bien, sino como bueno, y acabaré incluso, aunque tenga 4 másters en Harvard, Stanford o en MIT o donde queráis, acabaré reduciendo mi inteligencia a una inteligencia netamente material, de lo positivo, de lo conductual, del desarrollo de la supervivencia, que nunca me llevará a la excelencia de estar en conexión siempre con lo que es lo propiamente humano. Es decir, se alejará de lo que es el orden de la naturaleza propia del ser humano y se irá por la vía por ejemplo, de la utilidad, de la necesidad estricta, del interés. Ya os hablé que otras de las consecuencias que tiene que ver con el voluntarismo no os quepa la duda, es el pragmatismo, ¿vale? Hoy por hoy se utiliza mucho la palabra pragmatismo para mencionar ese estado de liberación de un hombre que no queda preso ni de las emociones ni de la intelectualidad vana, ¿eh? Metafísica, en el sentido de abstracta, no concreta, divagante, que esa es la crítica del pragmatismo de alguna forma, que niega la metafísica, por ejemplo, por una afirmación de que lo verdadero está en lo útil. Pero a ver, señores, ¿es que acaso lo que es este concepto ahora moderno de la posverdad, que es que la verdad se va configurando en función de la realidad y de repetir 1000 veces la misma idea, algo que es negro es blanco y algo que es blanco es negro, ¿acaso no tiene que ver con ese utilitarismo? Por supuesto que tiene que ver. Es que la verdad reducida a la utilidad es un error antropológico de unas consecuencias enormes, enormes, porque reduce al hombre a un producto, a un medio para un fin, como parte de una maquinaria de una industria, donde los líderes son otros, que gobiernan mi vida. ¿En base a qué? ¿En base a qué puede funcionar un mecanismo así? En base al miedo, en base a la no libertad. Porque el miedo lo que hace, fundamentalmente, es que quedemos confinados en la estructura del ego, en la estructura de nuestra conciencia, por miedo, precisamente, a dejar de tener el control de las cosas. Cuando se tiene miedo, uno no sabe abandonarse, porque no sabe ni a qué, ni a quién, ni cómo hacerlo, y si eso va a ser un mal mayor. Por eso tiene que nacer una clase de confianza, que en el sentido más trascendente se llama fe, ¿no?, en una realidad que no sea el diseño de mi cabeza, de mis meros intereses, desde donde yo me pueda fiar de que algo que no soy estrictamente yo me sostiene. Muchos lo podrán negar, muchos lo podréis negar, decir, mira, Óscar, eso es fe, eso es algo que simplemente es del campo de la, bueno, no sé, de la espiritualidad, de la religiosidad, de la teología, si queréis, pero eso es una gracia, a lo mejor, ¿no? Y eso o me viene o no me viene. Y mirar, eso es totalmente erróneo, eso es totalmente erróneo. Es verdad que el último salto de abandono, de confianza plena en algo real, que puede ser, que es Dios, en realidad, el concepto de Dios, como algo vivo, como alguien,
presente, en el cristianismo pues sería Jesucristo. Es un campo que tiene que ver con la religiosidad, con la fe, con la gracia, donde la razón no llega. Es correcto, eso es así. Pero también es cierto que yo lo comento a mucha gente, decir, bueno, tú has hecho todo el movimiento, primero de, como he dicho, de el instrumento, afinarlo, alinear los pensamientos, las emociones, la voluntad, alinearlo en orden trascendente, no en orden solo inmanente de mirarse el ombligo, que acaba en lo que os he dicho del intelectualismo, emotivismo y voluntarismo. ¿Tú has hecho eso? No. Pues lo primero que hay que hacer es eso. Manera de hacer eso, os lo digo constantemente, invitaros a periodos de silencio, de reflexión, de meditación, de oración, de una contemplación de la naturaleza, una contemplación de las cosas sin agresividad, sin que la mente esté constantemente queriendo participar en ese movimiento, sino dejar que lo real nos empape como una puesta de sol que está presente y que simplemente lo que nos quiere es irradiar serenidad, paz, belleza, color, calor, majestuosidad. Y esa disposición natural a lo trascendente lo que va a hacer es aligerar la tensión del ruido interior, aligerar la tensión de estar saturados en nuestro confinamiento del deseo de las cosas, del día a día, de lo contingente. De hecho, no lo anula, que eso es muy importante, y si lo anula es un falso, es una falsa salida a la trascendencia, es una autohipnosis. Hay muchas filosofías morales ligadas a movimientos orientalistas, de estados zen malentendidos, por ejemplo, que te llevan a esa especie de apacella, no deseo, para alcanzar una especie de estado de plenitud o de serenidad, que son falsos. Son simplemente mecanismos de autosugestión o autohipnosis o autoengaño, que cae mucha gente en ellos también. La verdadera trascendencia, que tiene que ver con esta clase de contemplación y de liberación del ruido, tiene que ver con la integración. Es decir, yo dejo espacio no para anular ni el deseo ni los pensamientos. Por eso yo sostengo, a diferencia a lo mejor de muchos gurús o gente muy asceta, que ha llegado a estados de, no sé, de liberación pues muy elevados, yo sostengo que el pensamiento nunca te puedes liberar de él. Y además creo que no sería bueno hacerlo. El pensamiento tiene mucho que ver con el yo, O sea, si pretendes liberarte de él hasta el extremo, y si eso fuera posible, lo que pasaría es que tú te fundirías en una masa cósmica, llámalo como quieras, de un todo informe, y dejarías de ser algo. Es decir, dejarías de ser tú alguien, esa identidad propia. No se lo deseo a nadie. El trascenderse, el contemplar, es dejar espacio para que la propia realidad de lo contingente ocupe su lugar, no ocupe el lugar primordial, donde yo tenga que estar todo el día atenazado, atemorizado, prevenido, controlando, preocupado. No, es que lo pone en el plano que tiene que estar. La pregunta es, ¿cuál es el plano de la dimensión contemplativa, o puede ser, de la dimensión contemplativa y el plano de lo real? Vamos a ver. El plano de lo contingente de lo real es el plano que tocamos, que vivimos a través de los sentidos, que padecemos constantemente a través de la realidad que nos envuelve. Es un plano muy visible, muy material, muy presente. Digamos que está en primer plano. Pero puede estar en primer plano en una distancia que yo decida, ¿no? O sea, convendréis conmigo que yo tengo pues el móvil que está grabando esta sesión, pues a 1 metro, pongamos, pero lo puedo tener a 2, a 3, puedo decidir la distancia del impacto que puede tener sobre mí, puedo decidirlo. Esto es lo que no sabe ya mucha gente, porque parece que como todo ya te viene dado de una manera, y como no lo reevalúo porque todavía no me he desarrollado en la autoconciencia, ni en el autogobierno, ni muchas competencias que tienen que ver con esa capacidad de escucharme y de observarme a mí mismo, no sé que tengo esa capacidad de autodistanciamiento. Pues sí, buena noticia, la tienes. Y es una bendición el poder desarrollarla. Si veo que por la cercanía de las cosas me genera una tensión añadida, un estrés añadido con el cual yo no quiero convivir o no puedo convivir, lo que tengo que hacer es 2 cosas. O caer
bajo los influjos del estrés con todas las consecuencias que tenga, o hacer algo. Ese hacer algo no simplemente es cambiar algo, sino mover algo. Puedo cambiar algo, o además cambiarlo y moverlo, o solo moverlo. Entonces yo lo que os digo es que contemplar lo que te da es esa clase de espacialidad que naturalmente no tenemos si solo vivimos desde la inteligencia operativa práctica, de lo contingente, y te va poco a poco dando oxígeno, un airbag, te da una especie de protección por un lado frente a la contingencia y por otro lado un desarrollo de respuesta, que es donde, por ejemplo, Viktor Frankl comentaba que es donde se jugaba el ser humano su libertad. Interesante, ¿eh? ¿Qué significa? Que todo aquel que desarrolla la autoconciencia, ese autodistanciamiento, tiene una mayor capacidad de libertad. ¿Por qué? Porque su respuesta no es tan inmediata ni instintiva como podemos ver en el test de las golosinas de Walter Mischel. Yo me sé contener en el deseo, me sé regular en ese deseo primario de satisfacer mis necesidades y adquiero una musculación de fuerza de voluntad que me permite, a su vez, responder de forma mucho más adecuada porque podré incluir la dimensión trascendente de la inteligencia que me hará bien si eso, me hará ver que si eso que se me presenta como bueno es verdaderamente mi bien. Si yo no he desarrollado esa autoconciencia, esa autodistancia, necesariamente como un animal de forma meramente instintiva, todo lo que se me presente como bueno lo identificaré como mi bien y simplemente aprenderé por ensayo-error, que es como muchas veces las personas al final, pues cuando acompaño a nivel personal, hay un tema muy recurrente, que es decir, mira, Óscar, yo estoy toda la vida he dado vueltas como en un círculo concéntrico y siempre me ha acabado pasando más de lo mismo. Se han reproducido patrones de error que al final acabo pensando que efectivamente el problema ya no está en el otro, porque al principio uno siempre se justifica que el culpable, el responsable es el mundo, los demás. No, y me he dado cuenta de que si al final me pasa con tanta gente diferente y en circunstancias tan diversas, pues a lo mejor el problema también lo tengo yo. Y efectivamente, no es que el problema como tal lo tengas tú, sino la responsabilidad de solucionarlo está también en ti, porque hay algo en ti implicado en ese problema, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Pues fundamentalmente cambiar los patrones desde los cuales interpretamos la realidad. ¿Cómo cambio los patrones para interpretar la realidad? Pues lo puedo hacer de dos maneras. Simplemente aprendiendo técnicas, aprendiendo recetas, mapas que me da otro, los leo y los aplico. Y eso es lo que yo digo que es un parche. ¿Sirve? Sí, pero sirve situacionalmente, momentáneamente, transitoriamente, temporalmente, pero no es definitivo. No hay un cambio definitivo. ¿Por qué no hay un cambio definitivo? Porque no hay verdaderamente con este sistema de simplemente moverme por recetas una transformación personal. Hay un cambio, pero no hay una transformación. Para que haya una transformación tengo que implicar una esfera de mi persona que está en ese querer. Y ese querer tiene un determinado autodistanciamiento que no simplemente meter otro mapa mental con una técnica a aplicar. Es decir, salimos de la inteligencia operativa para irnos a la inteligencia que le llamo yo espiritual o trascendente, donde está implicada la autodistancia, ¿vale? Y la autoelevación, la autotrascendencia. Son dos movimientos. Tú cuando te autodistancias, lo primero que te das cuenta es que puedes elevarte más. Y naturalmente el autodistanciarte te tiene que llevar, y te va a llevar, a autotrascenderte. Y cuando te autotrasciendas es cuando darás el salto a ese muro, y es lo que explicaba antes. Y depende del nivel que yo dé ese salto, pues te conectarás con la fuente que se te vaya a presentar. Y ahí la fuente está lo real, pero también hay mucha confusión dentro de lo real, que puede ser pues, un mundo sincrético, espiritual, informe, que tampoco es una trascendencia, digamos, muy definida y muy bien orientada, o puedes tener una trascendencia pues, probablemente más religiosa, de una experiencia interior, donde ahí sí que entra necesariamente el concurso de alguien, que es una gracia que te tiene que venir al encuentro. Pero hasta ahí hay mucho camino que hacer y mucho camino que recorrer. Sería una pena, insisto, y aquí es donde quiero acabar, que acabemos este periodo de confinamiento y de haber estado en casa, también ocupados con muchas cosas, sin haber
hecho un determinado camino y recorrido en ese autoconocimiento y en mayor autoconciencia para llegar a ese punto de conectar con eso que es trascendente, que es donde está nuestro querer del ser, del corazón humano, que después lo que hará como motivación profunda de sentido trascendente y sentido último del para qué, del telos, del sentido hacia donde voy a dirigir mi acción, ilumine tanto mi voluntad como mi dimensión emocional, como mi dimensión intelectual. Y que me quede nuevamente confinado por el miedo a esa adaptación a un mundo de incertidumbre que se me va a presentar y retenido en cualquiera de los mecanismos propios del miedo, el miedo que son la lucha, la huida o la parálisis. Es el mecanismo atávico. Os pido, por favor, hacer algo, trabajaros interiormente, dedicaros tiempo para no quedar secuestrados con algo que lo veo muy claro que va a pasar, que es el mecanismo del bloqueo, de la parálisis. Y la huida y la lucha. Pero la parálisis estoy seguro que va a ser uno de los mecanismos que más va a atentar la libertad del hombre, porque ha quedado sustraído, ha quedado confinado en un confinamiento peor que el físico al miedo. Cuando nos trascendemos, aprendemos a liberarnos del miedo para habilitarnos a un campo de la confianza donde mora ese amor, que es una realidad viva, presente, actual y trascendente, que hace de nosotros que desarrollemos toda nuestra potencialidad real, no la de la fuerza de voluntad solamente, sino la real, la de la totalidad de la persona, la que también une tu espíritu, tu naturaleza última, que es trascendente. Bueno, ánimo, vamos a por ello. Yo estoy seguro que muchos de vosotros, ya me lo habéis dicho, os ha servido, os va a ayudar mucho, os puede ayudar, y yo estoy convencido de que nos va a hacer mucho bien y que vamos a ser capaces de llegar hasta el final. Pues nada, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, fantástico.